Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora le invitamos a que prepare su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dios le bendiga y muy atentos. Los cultos en la iglesia primitiva y su evolución. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos adentramos en la rica historia de la iglesia primitiva, un tiempo lleno de fervor, sacrificio y profunda devoción a la fe cristiana. En el contexto de nuestras prácticas de culto actuales, es importante recordar las raíces de nuestra adoración.
cómo se realizaban los cultos en los primeros días del cristianismo y cómo estos se transformaron a lo largo del tiempo. Los cultos en la iglesia primitiva eran marcados por un ambiente de simplicidad, por la centralidad de la Escritura, por el amor fraternal y la memoria de la Pascua. Esta reflexión sobre la adoración primitiva no solo nos lleva a comprender mejor la vida de los primeros cristianos, sino también a enriquecer nuestra práctica de fe hoy. La iglesia primitiva, un contexto de persecución y esperanza. El cristianismo primitivo surgió en un contexto de persecución bajo el Imperio Romano, lo que hacía que los cultos se llevaran a cabo de manera secreta y en lugares ocultos, como las casas de los creyentes o las catacumbas de Roma. Los cristianos no tenían templos ni edificios oficiales como los que hoy vemos en muchas partes del mundo. El culto no era un evento organizado por una institución pública, sino que era la manifestación íntima de una comunidad reunida en el nombre de Cristo. En Hechos 2, 42-47, encontramos una de las primeras descripciones de cómo los cristianos primitivos se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo distribuían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 42-47. Este pasaje nos ofrece un cuadro ideal de la vida comunitaria de la iglesia primitiva: enseñanza, comunión, oración y la práctica del partimiento del pan, todo en un clima de alegría y sencillez de corazón. Es importante notar que no solo se reunían para escuchar la predicación, sino que también compartían recursos materiales y espirituales. La comunidad cristiana estaba unida no solo por la fe, sino también por un compromiso mutuo en el amor y la solidaridad. Elementos del culto primitivo. En la iglesia primitiva, el culto era simple, pero profundamente significativo. A continuación, destacaremos algunos de los aspectos fundamentales. 1. La palabra de Dios. La predicación y la enseñanza de las Escrituras eran el corazón del culto en la iglesia primitiva. Los apóstoles y los discípulos continuaron enseñando lo que habían aprendido de Jesús, tal como se expresa en Hechos 2:42, donde los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto incluye tanto las enseñanzas directas de Jesús como las cartas de los apóstoles, que en su mayoría circulaban entre las comunidades cristianas. La lectura de las Escrituras tenía un papel central. Los cristianos no solo escuchaban la predicación, sino que también participaban activamente en la discusión de las Escrituras. Este acto de enseñanza y aprendizaje comunitario puede verse en el encuentro en Emaús, donde Jesús les abrió las Escrituras, Lucas 24:32, mostrando que la predicación y la enseñanza estaban profundamente ancladas en la lectura y explicación de la palabra. 2. La oración. La oración era un componente central del culto. Los primeros cristianos se reunían para orar juntos, tal como lo hacía Jesús con sus discípulos, y siguiendo el modelo que encontramos en las Escrituras. En Hechos 4, 24-31, después de enfrentar persecución, los cristianos oran juntos. Y ellos, oyendo esto, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4, 24-31. Este texto muestra cómo la oración comunitaria fortalecía a la iglesia, unificándola en su misión. La oración, en ese contexto, no solo era individual, sino una actividad comunitaria que preparaba a los creyentes para enfrentar las dificultades y testimoniar con valentía. 3. El partimiento del pan, la Eucaristía.
El partimiento del pan o la celebración de la Eucaristía era el punto culminante del culto. En Hechos 2:42 se menciona que los cristianos perseveraban en el partimiento del pan. Este acto no solo era una comida común, sino una profunda expresión de comunión con Cristo y con los demás miembros del cuerpo de Cristo. La institución de la Eucaristía, según nos relata 1 Corintios 11, 23-26, se realizaba en memoria de la muerte y resurrección de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23-24. Este acto era entendido como un medio de gracia, un recordatorio del sacrificio de Cristo y una forma de fortalecer la unidad de la Iglesia. El partimiento del pan no era solo un rito religioso, sino un acto comunitario que unía a los cristianos entre sí y con Cristo. 4. El bautismo. El bautismo era otro rito central del culto cristiano primitivo. Se realizaba por inmersión, como símbolo de la muerte y resurrección con Cristo, y marcaba la entrada formal a la comunidad cristiana. En Romanos 6, 3-4, el apóstol Pablo enseña sobre el significado del bautismo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3-4. El bautismo no solo marcaba la incorporación a la fe, sino también el comienzo de una nueva vida en Cristo. Era un acto de purificación y consagración, realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comparación con los cultos contemporáneos. Cuando comparamos la forma de culto de la iglesia primitiva con la práctica en las iglesias cristianas contemporáneas, notamos varias diferencias significativas. A lo largo de los siglos, el culto cristiano ha evolucionado, especialmente después de la legalización del cristianismo en el Imperio Romano en el siglo IV. A partir de entonces, las iglesias comenzaron a construir grandes templos y la liturgia se fue formalizando. En las iglesias contemporáneas, el culto sigue siendo central, pero ahora encontramos una variedad de formas litúrgicas dependiendo de la denominación. Las iglesias católica, ortodoxa y protestante tienen formas de adoración distintas, pero en general, incluyen himnos, lecturas bíblicas, predicación, oraciones y la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, la simplicidad del culto primitivo se ha visto reemplazada en muchas tradiciones por rituales complejos y elaborados, incluyendo la música profesional, los sermones más estructurados y la homilía extensa. Por ejemplo, en las iglesias más tradicionales, como la católica y la ortodoxa, los cultos incluyen una rica liturgia con el uso de símbolos, velas, incienso y vestimentas litúrgicas, que son elementos que no formaban parte del culto primitivo. Si bien el corazón del culto sigue siendo la adoración a Dios y la celebración de los misterios de la fe, estas formas externas han cambiado a lo largo del tiempo. Por otro lado, en muchas iglesias protestantes, el culto se ha simplificado aún más, centrándose en la predicación de la palabra y la música contemporánea. Aunque hay menos rituales visuales, la participación activa en la alabanza y la oración sigue siendo central. Reflexión final. Al reflexionar sobre la forma en que los primeros cristianos adoraban, debemos recordar que el corazón de la adoración sigue siendo el mismo: la comunión con Dios, la enseñanza de su palabra y la unidad del cuerpo de Cristo. Aunque las formas del culto puedan variar, lo que importa es la genuina devoción y el propósito de glorificar a Dios. Como iglesia, debemos tomar un momento para reflexionar sobre nuestras propias prácticas de culto. ¿Estamos perseverando en la enseñanza de la palabra, en la oración y en el partimiento del pan? ¿Estamos cultivando una comunidad unida en amor y solidaridad, como lo hacían los primeros cristianos? Si es así, entonces nuestra adoración es fiel al legado que recibimos de aquellos primeros seguidores de Cristo.
Que el Espíritu Santo nos guíe y nos inspire a seguir los pasos de la iglesia primitiva, viviendo una fe genuina y adorando a Dios en espíritu y en verdad. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.